Buenos días de nuevo y bienvenidos a todos al webinar de hoy que hemos titulado Auditorías internas según las normas ISO 9001 y 14001 en las versiones del 2015. Parece que ya más o menos estamos todos conectados, así que vamos a comenzar el webinar de hoy. En primer lugar me presento, mi nombre es Elena Ayo y trabajo como consultora de gestión ProQuo. Soy la persona que va a impartir el webinar de hoy de manera completa. Antes de comenzar, para aquellos que no conozcáis ProQuo, me gustaría ubicaros en la herramienta y simplemente indicándoos que es una marca de uno de los productos que desde la consultora Qualitas Management ponemos a disposición de nuestros clientes. Vamos a comenzar entonces con el webinar de hoy, que hemos dividido en 4 apartados. El primer de ello hablaremos de qué es una auditoría interna, conceptos básicos de qué personas y qué documentos intervienen en una auditoría interna. En segundo lugar, detallaremos un poquito más de manera específica las etapas de una auditoría interna, sobre todo enfocándolo al punto de vista del auditor interno, qué responsabilidades tiene y qué etapas tiene una auditoría interna desde el punto de vista del auditor interno. En tercer lugar, vamos a ver unas consideraciones de las nuevas normas del 2015. Como todos supongo que estáis informados a estas alturas, en septiembre del 2015 salieron las nuevas normas de gestión de la calidad y gestión ambiental y veremos también un poquito qué consideraciones hay que tener en cuenta de cara a la auditoría interna. Por último, dejaremos un espacio para aquellas preguntas y dudas que hayáis dejado en el apartado de preguntas para poder responderlas. No tenéis que esperar hasta el final, podéis ir dejando si queréis las preguntas en el apartado de preguntas y después las leeremos al final del webinar. Igualmente, si tenéis cualquier problema de conexión, si no me escucháis o cualquier cosilla, lo podéis dejar también en el apartado de preguntas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera parte, que es una auditoría interna. Bueno, pues existe una norma, una ISO 19011, que habla de las directrices para una auditoría de sistemas de gestión en general. Vamos a ver que la definición de auditoría interna, en este caso, sería proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de la auditoría. Vemos que en una definición tan simple como esta aparece un montón de conceptos claves que hay que tener en cuenta. Proceso sistemático, es decir, estas auditorías hay que sistematizarlas, hay que describirlas en nuestros procesos o nuestras instrucciones del sistema de gestión y tenemos que hacerlo de manera sistemática y planificada. Independiente quiere decir que el proceso o la persona que lleva a cabo la auditoría interna tiene que ser independiente a la parte de la norma o proceso que está auditando, documentado porque tenemos que tener evidencia de la auditoría y consiste en, de manera objetiva, es decir, independiente, obtener evidencias para poder comprobar o evaluar si cumplimos con los criterios de la auditoría. Una vez vista una definición básica de auditoría interna, que es una auditoría interna, vamos a ver un poco todas las partes involucradas en esta auditoría que hemos comentado. Vemos que en la parte central tenemos lo que es la auditoría, en la parte inferior tendríamos todo el personal interviniente en la misma, desde el equipo auditor, que puede estar formado por uno o varios auditores, en el caso de que haya varios auditores, el equipo tendrá designado el jefe o el auditor jefe. Este auditor, a su vez, tiene que tener una serie de competencias que veremos un poquito más adelante para poder llevar a cabo el sistema de auditoría y para ser un auditor competente. Además, en ocasiones es posible que sea necesario la presencia de un experto técnico, es decir, una persona que tenga experiencia y conocimientos específicos en la materia a auditar. En este caso, cabe destacar que el experto técnico no actúa como auditor dentro del equipo auditor, sino que es una persona que simplemente está para resolver dudas acerca de los conocimientos técnicos que atañen a la organización, proceso, organización, etcétera. Además de la parte personal, por así decirlo, de la auditoría, vemos también que tenemos involucrado un auditado o cliente de la auditoría. En la mayoría de casos, el auditado y el cliente de la auditoría va a ser la misma persona, es decir, si yo, por ejemplo, contrato un auditor, pues simplemente el auditado y el cliente de la auditoría va a ser la misma persona, pero puede darse el caso de que yo, como una organización, contrate a un auditor para que audite a otra empresa.
auditorías internas de auditorías de cliente, como vienen siendo nombradas habitualmente. En este caso, el cliente de la auditoría sería quien contrata la auditoría, pero realmente el auditado no es esa misma empresa, sino una tercera empresa. Ya os digo que no es tan habitual como que sea la misma persona el auditado y el cliente de la auditoría. Además, cuando nosotros planificamos una auditoría, tenemos que tener un programa de la auditoría. De hecho, las normas ISO 9001 y 14001 así lo detallan. Tenemos que tener un programa de la auditoría en donde vamos a planificar qué auditorías vamos a tener a lo largo del año o a lo largo de un periodo, tanto auditorías, podemos tener un programa de auditorías tanto internas como externas, y para cada una de esas auditorías tendremos que determinar el alcance de la auditoría, el plan de la auditoría y los criterios de la auditoría. Los criterios de la auditoría son los documentos que van a verse involucrados en la auditoría. Por un lado tenemos las propias normas de referencia, que son criterios de la auditoría, pues la norma ISO 9001 y 14001 del 2015. Por otro lado tenemos toda la documentación del sistema, desde procesos, manual de calidad, en el caso manual de calidad y medio ambiente, en el caso de que hayáis decidido mantenerlo, instrucciones, procedimientos, registros, cualquier tipo de documentación relacionada con el sistema, y igualmente los requisitos legales de aplicación en el ámbito de la empresa también son criterios de la auditoría. El plan de auditoría es un documento en el que va a venir documentada en detalle tanto el alcance como los criterios, como el equipo auditor y la programación de la auditoría. Y tenemos, por otro lado, si vemos un poquito a la derecha de la palabra auditoría, vemos que una vez que el auditor realiza la auditoría, tenemos evidencia de la auditoría, que son los registros, los hechos o la información pertinente y verificable que obtiene el auditor del sistema, ya sea cuantitativo o cualitativo, y a continuación vemos que tenemos hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría son los resultados de evaluar las evidencias, es decir, la evidencia es el hecho en sí y el hallazgo es la evaluación de esta evidencia. La evaluación nos va a dar lugar a dos posibilidades. El hallazgo puede ser positivo o negativo, por así decirlo. Si es positivo, vamos a ver que el hallazgo la evidencia es conforme a los requisitos de la auditoría, o en caso negativo podemos encontrarnos con una no conformidad o incluso con una oportunidad de mejora. Esas serían las conclusiones de la auditoría. Todas las no conformidades, todas las oportunidades de mejora, todos los puntos fuertes que el auditor ha obtenido al evaluar las evidencias. Como acabo de comentar brevemente, tenemos, por tanto, como conclusiones de la auditoría, conformidades y no conformidades. Conformidades sería el cumplimiento de un requisito y no conformidad, esto muy importante, puede ser principalmente de dos tipos. Por un lado, falta de cumplimiento de los requisitos especificados en las normas de referencia, es decir, si yo estoy haciendo una auditoría de un sistema de calidad y medio ambiente, sería no cumplir con un requisito que está especificado en las normas 9001 y 14001, pero también es importante que también es una no conformidad, falta de cumplimiento de requisitos propios de la organización para su sistema de gestión. Es decir, si yo en mis fichas de proceso he determinado que voy a realizar una serie de actividades y realmente no las estoy realizando, también es una no conformidad, es decir, no realización de una actividad o desviación de la misma. Incido en la importancia de estos dos tipos de no conformidades. No cumplir con requisitos de la norma y no cumplir con requisitos propios de la organización. ¿Cuáles son los principales objetivos de una auditoría interna? Bueno, pues los principales objetivos son, por un lado, determinar la conformidad o no conformidad de los elementos de un sistema de gestión con los criterios de la auditoría, es decir, con toda la documentación de referencia de la auditoría. Por otro lado, otro objetivo de la auditoría es evaluar la capacidad del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Hablo también de requisitos legales, haciendo hincapié sobre todo por la norma ISO 14001. Evaluar la eficacia del sistema de calidad, bueno, en el caso también de las organizaciones que tengáis 14001 de calidad y medio ambiente, es decir, sistema integrado, implantado para satisfacer los objetivos de calidad previstos. Otro objetivo de la auditoría interna que no tenemos que olvidar es identificar oportunidades de mejora y puntos fuertes, es decir, la auditoría interna no solo sirve para determinar lo que hacemos mal, no solo sirve para determinar
para determinar las no conformidades, también sirve para determinar las oportunidades de mejora. Además, también nos va a permitir registrar el sistema de calidad y medio ambiente de la empresa auditada. Tenemos que recordar que para poder obtener el certificado por la empresa o la entidad de certificación externa, previamente es un requisito obligatorio haber hecho una auditoría interna. Por tanto, para poder tener el certificado tenemos que hacer una auditoría interna. No deja de ser otro objetivo de la auditoría. Una vez visto brevemente, un poquito para aquellos que no seáis tan conocedores de qué es una auditoría interna, los conceptos más básicos, vamos a ver a continuación cuáles son las etapas de una auditoría interna. En primer lugar, bueno, a modo de resumen, he puesto en esta transparencia, hemos puesto en esta transparencia qué es un programa de auditoría. Hay que recordar que realizar el programa de las auditorías no es responsabilidad realmente del auditor interno, sino de la propia empresa. Puede ser que sea del auditor interno o, por ejemplo, del responsable del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente, sistema integrado. La empresa, es decir, la organización, tiene que preparar un programa de auditorías periódicamente. Generalmente es una vez al año, ya que todos los años tenemos que pasar las auditorías de certificación externa, pero sin duda, como vamos a ver un poquito más adelante, este programa de auditoría se puede ver modificado a lo largo de todo el año, de manera que hagamos auditorías intermedias. El programa tiene que recoger cuáles van a ser los procesos auditados, quiénes van a ser los auditores y también los participantes, no solamente auditores, sino también los participantes de la empresa, los responsables involucrados, cuáles son las fechas de la auditoría, es decir, cada cuánto tiempo se van a realizar. Y a continuación nombramos 3 puntos importantes que de hecho se nombran en las normas 9001 y 14001 del 2015, que el programa hay que definirlo en función de la importancia de los procesos involucrados. Ya la norma habla de los procesos involucrados. En la 14001 también habla de la importancia ambiental de los procesos involucrados, también de los cambios que afecten a la organización y de los resultados de las auditorías previas. Es decir, aunque nosotros hagamos una auditoría con carácter anual, que es lo que generalmente suelen hacer las empresas, tenemos que estar atentos porque en el caso de que haya cambios relevantes, puede ser necesario realizar alguna auditoría extraordinaria, no de todo el sistema, pero sí de algún proceso en concreto. Igualmente, como comentaba en el tema de la importancia de los procesos, puede ser que haya algún proceso en concreto que no baste con hacer una auditoría al año, sino que haya que hacerlo de manera más habitual. Por último, ¿para qué sirve el programa de auditorías? Bueno, pues sirve prácticamente para planificar y organizar el tipo y el número de auditorías que van a llevarse a cabo en la organización y de este modo poder conocer los recursos necesarios para llevar a cabo las auditorías de forma eficaz y eficiente. También es importante que en las nuevas normas, en la versión del 2015, la norma hace muchísimo hincapié en la planificación y en la determinación de los recursos necesarios. Entonces, hemos querido destacar aquí para que tengáis en cuenta que el programa de auditoría nos sirve para planificar las auditorías y poder determinar los recursos necesarios. Una vez visto un poquito de manera genérica en qué consiste un programa de auditoría, vamos a ver a continuación cuáles son las etapas de una auditoría interna, aquí así desde el punto de vista del auditor interno. Recordemos que el auditor interno puede ser personal de la organización, si es que la organización dispone de personal cualificado y preparado para realizar auditorías internas, o puede ser personas externas, pueden contratarse el servicio de auditoría interna. Las 4 etapas principales serían la preparación de la auditoría, la realización de la auditoría en sí, por otro lado, preparar la documentación de la auditoría y, por último, conclusión o cierre de la misma. Parecen etapas muy lógicas y sencillas, pero vamos a ver que es importante que no nos dejemos ninguna de ellas. Vale, en la etapa 1 de preparación vamos a ver que los pasos a seguir son determinar el objeto de la auditoría interna, determinar el alcance de la auditoría interna, como hemos comentado anteriormente, en función de la planificación concreta de cada auditoría. Es decir, para cada una de las auditorías internas tengo que determinar el alcance. En general, ¿dónde se suele determinar el alcance? Bueno, pues en el propio programa de auditoría se puede determinar el alcance de las auditorías, o lo que viene siendo más habitual es establecer para cada auditoría un plan concreto.
Cuando terminemos esta parte un poquito más teórica, vamos a entrar en la herramienta de gestión ProQuo que os he comentado anteriormente y os voy a enseñar ejemplos prácticos, documentos de cómo podría ser un programa de auditoría o un plan de auditoría, que pueden serviros simplemente como ejemplos, ¿vale? Y por último, en la preparación de la auditoría, sin duda, hay que preparar los documentos de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son los documentos de trabajo más habituales. El plan de auditoría, como he comentado, es un documento en el que se planifica cada auditoría, que contiene el objeto y el alcance de la misma, la identidad de los participantes, tanto de los auditores, el equipo auditor, ya sea auditor jefe y equipo auditor o simplemente el auditor involucrado, y también los representantes del auditado y personal involucrado. Además, hay que establecer los criterios de la auditoría, es decir, qué documentos de referencia se van a utilizar, fecha y lugar de la auditoría. En el caso de que se trate de una empresa multisite, es decir, que tenga diferentes centros de trabajo, es muy importante establecer en el alcance de la auditoría qué centros van a ser auditados, ¿vale? Es muy importante también establecerlo. Hay que identificar áreas, departamentos o procesos o secciones a auditar y fecha y duración prevista para cada actividad. En este caso, la duración prevista es más que nada una recomendación para poder planificar de manera adecuada la auditoría y que cada responsable sepa en qué momento va a ser auditado. Igualmente, el auditor interno tiene que comunicar este plan de auditoría. ¿Cuáles son los documentos de trabajo que tenemos que preparar para llevar a cabo la auditoría interna? Por un lado tenemos listas de comprobación y por otro lado formularios. Cualquiera de los dos son válidos. Lista de comprobación serviría para hacer una evaluación de los requisitos de la norma, en el que podemos tener una serie de preguntas que contiene la norma y basados en documentos aplicables, ya sea la norma de referencia o el proceso a auditar, y en el que podremos ir anotando directamente en ese cuestionario de comprobación, podremos ir anotando las conclusiones de la auditoría, si cada una de las preguntas que estamos haciendo se cumplen o no, de manera que una vez que hayamos completado todo el listado de comprobación podamos determinar las no conformidades, observaciones o desviaciones identificadas. Mi recomendación es que en este caso, cuando se trata de adaptación de las nuevas normas, es que sí se utilicen listados de comprobación, porque va a servir al propio auditor para no olvidarse en ningún punto. Teniendo en cuenta que ha habido un montón de novedades en las normas 9001 y 14001, puede servir para que no se nos olvide ningún punto nuevo. Es cierto que con el paso de los años y cuando el auditor se ha familiarizado más con la nueva norma, puede que no sea tan estrictamente necesario. Otra opción es utilizar directamente un formulario en el que se vayan recogiendo todas las observaciones según se va desarrollando la auditoría para que no se nos escape ningún hallazgo, ninguna evidencia evaluada y podamos tener todas las evidencias objetivas en las que están basadas la conclusión. Hay que tener en cuenta que estos documentos posteriormente pueden ser auditados en la auditoría externa de certificación, es decir, un requisito de la norma es tener documentado los hallazgos de la auditoría. Una vez que hemos visto cuál es la fase 1 de auditoría interna, que era la fase de preparación, vamos a ver brevemente en qué consiste la realización de la misma. En esta fase consiste en entrevistar a las personas involucradas para recoger datos y evidencias objetivas de la auditoría. De esta manera podemos identificar las no conformidades. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, pues en primer lugar, como supongo que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con las auditorías tanto internas como externas, en primer lugar suele tener lugar una reunión de apertura. En esta reunión, el equipo auditor, normalmente el jefe auditor, en el caso de que haya varios, presenta a todos los miembros del equipo auditor, se repasa el plan de la auditoría revisando cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de la auditoría, se explican cuáles son los criterios de la auditoría, incluso se puede hacer un resumen del método de realización de la auditoría, es decir, se puede explicar si se va a hacer a través de cuestionario de comprobación, si se va a ir anotando y sirve para aclarar cualquier duda acerca del plan de auditoría. Bueno, pues también si la disponibilidad de los responsables no es la que se ajusta al plan de auditoría, pues ver si es posible modificar un poquito el horario de la auditoría para poder adaptarlo a las necesidades de la organización. Una vez que ha tenido lugar la reunión de apertura, pasamos a la parte de, entre comillas, digamos, examen, es decir, información, verificación y evaluación. Propiamente la auditoría.
Tenemos que recoger toda la información a través de entrevistas, documentos, observación de actividades, etcétera, a lo largo de la auditoría. Y toda esta información que nosotros recogemos tenemos que verificarla, tenemos que evaluarlo a través de la existencia de registros, observación física, mediciones, etcétera. Es importante también, porque estoy haciendo hincapié sobre todo en las novedades de la norma, que a la hora de hacer la auditoría interna, esta parte de examen, por así decirlo, vamos a tener que auditar a cada propietario de proceso, por así decirlo. No va a ser el propio responsable de calidad y medio ambiente el que defienda toda la auditoría y todos los puntos de la norma, sino que, como ya viene siendo habitual en las auditorías de certificación externa, audite directamente a los responsables involucrados. Una vez que ya se ha realizado la auditoría interna, tiene lugar una reunión de cierre, que también estaréis acostumbrados a ello, en la que el equipo auditor comenta las no conformidades que se han detectado, se presentan las conclusiones del equipo auditor sobre la aptitud del sistema de gestión, es decir, si va a proponer o no la continuidad del, si ha sido satisfactoria o no, por así decir, la auditoría interna, y recomendaciones del auditor para el planteamiento de las acciones correctivas. Es el momento de preguntar todas las dudas que hagan falta para que aquellas no conformidades que ha detectado el auditor interno podamos resolverlas de manera adecuada. La etapa 3 habla de la documentación de la auditoría. En este caso, vamos a ver que también es necesario disponer de un informe de auditoría. Luego vamos a ver un ejemplo físico, un documento, ejemplo de informe de auditoría. ¿Qué tiene que contener el informe de auditoría? Pues el resultado de la propia auditoría, el objeto y el alcance de la misma, detalles del plan de auditoría, en el caso de que no se haya definido previamente es necesario definirlo, cuál es el equipo auditor, cuáles son las áreas auditadas, fechas de auditoría, criterios, etcétera. Un poco lo mismo que hemos comentado en el plan de auditoría. Y muy importante, ¿qué es lo más importante que tiene que contener el informe de auditoría? Las no conformidades, las oportunidades de mejora y o puntos fuertes. Igualmente, hay que decidir a quién vamos a distribuir el informe, es decir, qué parte de la organización tiene que recibir el informe para que posteriormente lo puedan distribuir, y en el caso de que sea necesario, anexos documentales, es decir, un cuestionario de comprobación, un formulario complementario en el que podamos documentar todos los hallazgos de la auditoría. Por último, como última etapa, conclusión y cierre de la auditoría interna, vamos a ver que la auditoría se da por concluida una vez que el informe ha sido aprobado por el auditado y distribuido. La responsabilidad del auditor ya termina con la definición de las no conformidades. Es responsabilidad del auditado determinar e implantar las acciones correctivas. Es cierto que en algunos casos, en las auditorías internas, según lo que se haya acordado previamente entre el auditor interno y el auditado, puede que el equipo auditor también haga un seguimiento y una evaluación de las acciones correctivas. Como comento, ya depende un poquito de cuál es el alcance de la auditoría interna, viene un poco hasta dónde se ha acordado que hay que llegar. Bueno, una vez finalizada esta parte un poquito más teórica de la auditoría interna, vamos a centrarnos un poquito más en las nuevas normas, vamos a ver qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta y después sí entraremos en ProQuo para ver un poquito documentos de forma más práctica que nos pueden ayudar a ver todo esto que hemos hablado ahora de forma teórica. El siguiente punto sería las consideraciones de las nuevas normas. Como a estas alturas supongo que todos sabréis, en septiembre de 2015 salieron las normas 9001 y 14001 del 2015 y estamos teniendo todos estos años para poder adaptarnos hasta septiembre de 2018, es decir, dentro de 4 o 5 meses, en los que todos los certificados acreditados en base a las antiguas normas ya no van a ser válidos. ¿En qué momento puedo hacer la auditoría? Bueno, pues en cualquiera de estos momentos puedo hacer la auditoría, siempre y cuando el auditor externo me asegure que en septiembre va a ser resueltas las acciones correctivas para poder tener el certificado. Es decir, lo habitual es que a partir de julio y agosto ya hayamos hecho la auditoría externa de certificación para que en septiembre tengamos el nuevo certificado. Podemos hacerlo tanto en auditorías de renovación como en auditorías de seguimiento, como incluso, y se está dando el caso de organizaciones que ya han hecho el seguimiento de su sistema de gestión
y vaya a hacer una auditoría extraordinaria, por así decirlo, únicamente para la adaptación. No es tan habitual, pero se está dando el caso, sobre todo en esta recta final de adaptación. Quizá no haya dado tiempo a preparar toda la adaptación en la fecha prevista de auditoría y se solicite una auditoría extraordinaria. Es importante conocer los principales cambios de las novedades, los principales cambios de las normas. Aquí voy a ser muy breve porque ya hemos hecho otros webinars centrados en esta temática. Uno de los principales cambios que ha habido es en la estructura de las normas, como seréis conscientes todos vosotros. Antes teníamos la norma 9001 con los requisitos del 1 al 8 y la norma 14001 del 1 al 4, siendo los requisitos obligatorios del sistema dentro del punto 4 entre el 4.1 y el 4.6. Bueno, pues como sabéis, ya se han unificado en lo que se determina o se llama anexo SL todos los puntos de la norma, en los que podemos ver que los puntos en azul clarito del 0 al 3 son puntos simplemente informativos y del 4 al 10 son puntos de requisitos, por así decirlo, auditables, tanto en la auditoría interna como en la auditoría externa, en base a las nuevas normas de calidad y medio ambiente. De cara al auditor interno, tiene que conocer perfectamente todos los cambios que ha habido en la norma, tiene que tener formación suficiente para poder auditar tanto los apartados que vienen siendo habituales, más repetitivos, que no han cambiado de la antigua norma, como sobre todo aquellos cambios significativos que haya habido, como puede ser en el tema de liderazgo y planificación, en la gestión de las partes interesadas, gestión de la información documentada, gestión de competencias, evaluación del desempeño de la organización, gestión de riesgos y oportunidades, incluso aquellos que tengáis 14.001, análisis del ciclo de vida. Muy importante que el auditor interno tenga formación en las nuevas normas. Una vez que hemos repasado muy brevemente las nuevas normas, vamos a ver qué es lo que realmente el auditor interno tiene que tener o qué requisitos tiene que tener para poder hacer una auditoría en base a las nuevas normas. Como todos sabréis, existe, como he comentado anteriormente, existe una norma que habla, la 19.011, habla de auditorías de sistemas de gestión y en ella se determinan pues, que es relevante que cada organización tenga una ficha de puesto o si no tiene una ficha de puesto, en algún lugar del sistema tiene que tener documentado cuáles son los requisitos del auditor interno. Estos requisitos en general tienen que contar con si es necesaria o no la experiencia, si es necesaria o no la formación, si es necesario o no la adquisición de competencias y lo que sin duda es importante que sea el auditor independiente a la parte de la auditoría que va a llevar a cabo. ¿Por qué he dicho si es necesario o no? Realmente las nuevas normas 9.001 y 14.001 no imponen unos requisitos mínimos ni de experiencia, ni de formación, ni de competencias. Es decisión propia de la organización establecer qué experiencia se le va a requerir al auditor interno, qué formación se le va a requerir y qué competencias tiene que tener. Entonces, vamos a ver un ejemplo de qué es lo que se suele pedir a un auditor interno, pero ya os comento que no hay ninguna obligación. La propia lógica pues, os hará determinar el número de horas de formación necesaria, un poquito en base a la experiencia de la propia organización. Pero ya os digo que no, la norma no va a imponer datos concretos. ¿Qué es lo que sí que es muy importante? El auditor interno tiene que ser independiente al proceso que va a auditar, al proceso o documentos o puntos de la norma que va a auditar. Es decir, si yo soy el responsable de calidad, no voy a poder auditar un proceso del que yo soy responsable y yo soy la persona que lo lleva a cabo. Tendrá que ser otra persona la que audite ese proceso. ¿Cuáles son el decálogo del auditor, por así decirlo? ¿Cuáles son una serie de normas básicas que un auditor interno tiene que tener en cuenta? Bueno, pues en la siguiente transparencia podemos ver cuáles son las... a ver, perdona, que estoy leyendo que me comenta una persona que se corta la conexión. ¿Podéis confirmarme que se escucha bien? Vale, sí, me comentan que sí que se escucha bien. Si hay algún problema, por favor, dejadlo en la cajita de preguntas y mi compañera os ayudará. Muchas gracias a todos por contestar. Vale, ¿cuál es el decálogo del auditor? Bueno, pues no tiene que suponer nada, hay que basarse en hechos. Es muy importante que no digamos, bueno, no hace falta que me lo enseñes, me imagino que lo hacéis bien o me imagino que ya lo habéis hecho.
hay que basarse en hechos, no suponemos nada, ¿vale? Hay que hablar poco y dejar hablar. Al final el auditor lo que tiene que hacer es preguntar y dejar que la persona a la que está auditando o entrevistando le cuente y le explique todo. Planificar concienzudamente la auditoría. Como he comentado, hemos visto que una auditoría no simplemente es la realización, sino que hay que preparar los documentos, hay que preparar el alcance, los criterios, informar previamente al auditado, es decir, hay que planificar la auditoría. No contradecir en público a otros miembros del equipo auditor. Bueno, pues es otra cosa también que el equipo auditor tiene que verse unido y por lo menos en público no contradecir. No actuar con prepotencia. Tener cuidado con las críticas. Respetar los horarios establecidos, ya que si previamente has establecido una planificación de la auditoría, los responsables se están reservando ese espacio que tú les has comentado que vas a hacer auditoría interna, bueno, pues hay que intentar respetar los horarios establecidos, igual que el inicio y el fin de la misma. Ser cortés, educado, evitar tomar partido, comprometerse en discusiones internas. Como todos sabéis, las auditorías internas dan lugar muchas veces a posibles discusiones, intentar evadir responsabilidades. Bueno, pues el auditor tiene que mantenerse al margen, evitar tomar partido, simplemente basarse en hechos, anotar lo que se ha visto y evaluarlo, sin comprometerse con el auditado. Y por último, por supuesto, agradecer la colaboración a los auditados, ya que al fin y al cabo ellos están reservando también una parte de su tiempo, una parte de su trabajo para llevar a cabo la auditoría. Una vez que hemos visto muy brevemente el decálogo del auditor, podemos dar por finalizada la parte más teórica del webinar de hoy y ahora vamos a ver un poquito lo que supongo que todos estáis esperando, que es la parte más práctica del webinar. Bueno, pues para aquellos que no conozcáis, muy brevemente, esta es la herramienta de gestión ProQuo de la que os he hablado anteriormente. Podemos ver que para entrar aquí, estoy en un navegador web, ya que ProQuo está basado en tecnología SharePoint. Está, por así decirlo, ubicado en Microsoft Office 365 en la nube. Para entrar yo me he logueado con mi correo y mi contraseña habitual y podemos ver aquí la página principal de ProQuo. ProQuo está organizado por diferentes módulos. Hoy principalmente, ¿cuáles vamos a ver? Un poquito el módulo de mejora del sistema, un poquito el módulo de recursos humanos por el tema de la ficha del auditor interno, por simplemente enseñaros algún ejemplo de ficha de auditor interno, y la parte de registros, ya que ProQuo tiene un gestor documental potente basado en tecnología SharePoint, en el que podemos ver los documentos que os he comentado que os iba a enseñar. En la página principal de ProQuo, si bajamos un poquito más, podemos ver aquí a modo de ejemplo que tenemos también un tablón de anuncios. Bueno, pues también puede utilizarse este tablón de anuncios, por ejemplo, para comunicar las fechas de la auditoría interna a las personas involucradas, teniendo en cuenta que en ProQuo van a acceder todos los responsables de la organización. Podemos ver que en el tablón de anuncios, si pinchamos en auditoría interna de calidad y medio ambiente, podemos ver aquí simplemente un anuncio que puede ser, en el caso de que no tengáis disponible ProQuo, podéis hacerlo simplemente en el tablón de anuncios de la organización vía email, como vosotros consideréis más adecuado. Simplemente pues una nota de que se comunica a todo el personal la fecha de la próxima auditoría interna de calidad y medio ambiente, los días, por ejemplo, 26 y 27 de abril, por el auditor interno Elena Ayo. El plan de auditoría está disponible en el apartado de registros y para cualquier duda contacte con el responsable del sistema de gestión integrado. Gracias por su colaboración. Bueno, pues esto puede ser simplemente una nota de información de cuándo va a ser la auditoría interna y, por supuesto, haciendo referencia al plan de auditoría que está disponible para todo el mundo. Vamos a entrar en primer lugar al apartado de registros de ProQuo, que como os he comentado es el gestor documental y es donde nos vamos a encontrar con los documentos que hemos hablado anteriormente, principalmente programa de auditorías, plan de auditoría y veremos algún ejemplillo también de algún cuestionario de comprobación. Vale, pues una vez que hemos entrado en el apartado de registros, vemos que tenemos aquí todos los documentos organizados por centros, por procesos, etcétera. Bueno, pues en este caso, a modo de ejemplo, en el proceso de mejora del sistema, he creado una carpeta para guardar los documentos de las auditorías internas, por ejemplo, en este caso del año 2008. Una vez que entro en la carpeta, podemos ver todos los documentos. Pues en este caso vamos a ver, a modo de ejemplo, un plan anual de auditorías en el que vamos a poder ver que
de qué manera una empresa podría organizar simplemente las auditorías que se van a llevar a cabo en su organización. En este caso vemos que es para el periodo 2018 y hay planificadas dos auditorías, una interna y una externa. La interna, en la que se van a auditar todos los procesos de la organización, al igual que en la externa, con fechas previstas en enero del 2018 y las fechas reales concretos, quiénes van a ser los auditores y el alcance y los criterios de la misma, que es lo que pide la norma, que determinemos el alcance y los criterios de las auditorías. En este caso podemos ver que hace referencia a otro documento, no hace falta duplicarlo. Si tú tienes un plan de auditoría con el alcance y los criterios, pues simplemente en el programa de auditoría he hecho referencia a ese plan de auditoría. Igual que en el caso de la auditoría externa, es la propia entidad quien me lo va a facilitar. Bueno, pues hago referencia al plan de auditoría en el que viene documentado el alcance y los criterios de la auditoría. Y vemos que en este caso viene aprobado, que lo ha revisado dirección. Podemos ver también que estamos trabajando online. Como os he comentado, Procuo está alojado en SharePoint y podemos ver que podemos trabajar tanto documentos online de manera que si diferentes personas están trabajando al mismo tiempo en un documento, no nos veamos con lo que nos ocurre en algunas ocasiones de que se nos solapa información o tenemos que esperar a que cierre el documento del servidor para poder abrirlo nosotros, etc. Una vez que hemos visto un programa de auditorías, vamos a ver un ejemplo de una auditoría interna. En este caso sería de una auditoría completa de 9001 y 14001, en el que vemos que viene el objeto y alcance de la auditoría, cuál es el lugar, cuáles son las instalaciones que se van a auditar, fechas, los participantes, tanto el auditor como los involucrados auditados, por así decirlo, cuál es el criterio de la auditoría, es decir, la norma de calidad de referencia y la de medio ambiente, mapa de procesos, procesos e instrucciones, otra documentación del sistema. Vemos también que a continuación aparece una programación más detallada con horarios, procesos, requisitos, responsables implicados de manera que pueden organizarse. Y vemos también que tiene una reunión de resultado final y conclusiones, ¿vale? Pues un cierre de la auditoría, como hemos comentado. Esto sería un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo para que podáis ver algún documento más. No siempre hay que hacer auditorías del sistema completo. Al final podemos organizar la auditoría interna del sistema de calidad y medio ambiente en diferentes auditorías a lo largo del tiempo. En este caso vemos otro ejemplo en el que simplemente se audita el punto 8.3 de la norma, control del producto no conforme. Como os he comentado anteriormente, en la norma lo dice, si hay algún cambio relevante, si hay algún proceso, comentaba el tema de la importancia de los procesos, pues en este caso, supongamos que se ha determinado que este punto de la norma requiere una auditoría específica o extraordinaria, además de la auditoría propia del sistema. Vemos también por quién está formado el equipo auditor, qué personas son las participantes, cuáles son los criterios de la auditoría, vemos el lugar y fecha de realización, qué procesos son los auditados, cuáles son los puntos de la norma, etcétera, ¿vale? Vemos un poquito aquí otro ejemplo de plan de auditoría. Por terminar un poquito con esta parte de documentación, ¿qué más podemos ver? Pues muy brevemente os voy a enseñar un cuestionario de auditoría, en este caso de adaptación, en el que vemos que simplemente se trata, por así decirlo, de un checklist. Vemos que tenemos aquí cuestionario de auditoría interna en base a ISO 9001 del 2015. Vemos que tenemos los puntos 4 y las preguntas más relevantes con sus puntos. Se trataría de un checklist. Podemos anotar las observaciones y decir de 1 a 4 el grado de implantación de ese punto de la norma. Si está implantado y con evidencia sería un 1, si está en fase de implantación un 2, si se conoce el requisito pero no se ha implantado un 3 o si ni siquiera se desconoce o no se entiende el requisito un 4. De manera que podemos tener un checklist, un cuestionario de comprobación en el que podemos ver todos los puntos de la norma. Por eso recomendaba yo que, sobre todo, si os toca hacer una auditoría interna en base a la nueva norma por primera vez, os recomiendo que os elaboréis un checklist para que no os olvide ningún punto. Una vez que hemos visto la documentación que hay que preparar previamente a la auditoría interna, vamos a ver en el apartado de mejora del sistema que Procuo dispone de un apartado, bueno, aparte de que en este módulo, como es lógico, se dan de alta las no conformidades, las acciones correctivas y de mejora, el informe de revisión por la dirección, actas de comité. Vemos que hay un punto específico para introducir los informes de auditoría,
En este caso vamos a abrir también un informe de auditoría interna. Una vez que ya se ha realizado la auditoría, qué documento final. Vemos que tenemos el objetivo de alcance de la auditoría, el programa de la auditoría, cuándo se ha realizado, los puntos de la norma. Podemos ver que tenemos también la descripción de las no conformidades, la descripción de las observaciones, los puntos fuertes. Incluso vemos que tenemos también un espacio para establecer los hallazgos. Es decir, no solamente introducimos las no conformidades, sino también todo lo que hemos auditado. Por último, vamos a ver un poquito una ficha de auditor interno. Si nos vamos, ya salimos hemos visto ya el apartado de registros, hemos visto ya el apartado de mejora del sistema y vamos a entrar un momentito en el apartado de recursos humanos. Vale, pues vamos a ver que en el apartado de recursos humanos tenemos un apartado para describir las fichas de personal, un apartado para describir las fichas de puesto, un apartado para ver las competencias y realizar la evaluación de competencias de las mismas y otra serie de apartados relacionados con la formación, clima laboral, desempeño, en definitiva, para gestionar todo el talento de la organización. Vamos a entrar al apartado de puestos de trabajo, en concreto al listado de puestos, y vamos a ver una ficha a modo de ejemplo de auditor interno. Vale, pues en este caso tenemos todo un listado de todos los puestos de la organización y vamos a poner, por ejemplo, auditor, pero puedo disponer también de buscadores que nos va a ayudar a encontrar, por ejemplo, entre todos los puestos, encontrar ya aquel que me interesa, que es el de auditor. Y si vemos aquí, podemos ver que en este caso esta organización ha definido, a modo de ejemplo, y como comento, una ficha de auditor interno de calidad y medio ambiente que afecta a diferentes centros de la organización, delega en el responsable del sistema de gestión y en este caso podemos ver sus funciones y actividades por desempeñar, como puede ser preparar el plan de auditoría, definir los criterios de la auditoría, así como comunicarlos al auditado, comprobar la adecuación y cumplimiento de los documentos del sistema, señalar e informar los resultados de la auditoría, comunicar al auditado las no conformidades, presentar el informe de auditoría, verificar la eficacia de las acciones correctivas. Como he comentado, este último punto, pues en este caso, en esta organización sí que ha determinado que es una función del auditor interno. Vemos que en este caso exigen una formación mínima de formación profesional o grado superior en materia de calidad y medio ambiente y que sería recomendable que tuviera una titulación universitaria. Se requieren en este caso 24 meses de experiencia en puesto similar, incluso en ocasiones es posible que la organización determine incluso el número de auditorías mínimas que ha tenido que realizar con anterioridad para poder ser auditor interno, ¿vale? Y otra información, pues tener conocimiento en la norma 9001 del 2015 y 14001 del 2015. Requisito indispensable para poder ser auditor interno. Y, por ejemplo, tener conocimiento en auditorías, es decir, en ocasiones también se exige que el auditor haya realizado algún curso de auditorías internas. Pues viene siendo habitual, por ejemplo, establecer mínimo 15 horas o 20 horas de formación en auditorías de calidad y medio ambiente, simplemente en auditorías de sistemas de gestión. Una vez que hemos visto la ficha de auditor, vamos a ver un momentín cómo haríamos la evaluación de competencias, que es una de las cosas que dice la norma también. Ver qué persona tengo como auditor interno y ver qué pido en mi ficha de auditor interno de manera que pueda cotejar si hay alguna carencia en las competencias. En este caso no os lo he enseñado, pero si entramos en la ficha de auditor interno, vuelvo un poquito a la ficha de perfil, vemos que aparte de establecer las funciones y responsabilidades y demás, se han establecido a continuación una serie de competencias, ¿vale? Que esperamos un momentín a que se cargue, ¿vale? El auditor interno que tiene que tener como competencias, os comento que es un ejemplo. Escuchar y responder, un 4. En este caso, entre 1 y 5, un 4. Liderazgo, un 5. Adaptación al cambio, un 4. Comunicación efectiva, un 4. Organización y planificación, un 4. Preocupación por el medio ambiente, un 5. Preocupación por la calidad y la mejora continua, un 5. Estas serían las competencias a evaluar del auditor interno. Bueno, pues si nos vamos al apartado de evaluación de competencias y creamos un nuevo elemento, elegimos a una persona, por ejemplo, Elena, yo como auditora interna, vamos a ver si cumple las competencias o no cumple las competencias. Bueno, pues me
En este caso, Elena Ayo es auditor interno de calidad, pero además es operario de producción, tiene 2 puestos. Por tanto, me aparecen, si veis aquí, me aparecen tanto las competencias que yo he determinado de auditor interno como las de operario de producción. Yo puedo seleccionar cuáles son las que quiero evaluar en cada momento, ¿vale? Entonces voy a ir quitando aquellas que no son de auditor interno y voy a quitar aquellas competencias personales que no me interesan en estos momentos evaluar. Vale, una vez que he seleccionado qué competencias quiero evaluar, veo que tengo aquí el objetivo de la competencia, es decir, qué puntuación quiero obtener yo de esta competencia, cuál es lo que requiere el puesto, y a la derecha podemos ver el nivel disponible de la persona. Pues, por ejemplo, en adaptación al cambio hemos dicho que requeríamos un 4, pero solo tiene un 3,5. En este caso, por tanto, aparecería en verde si está por encima y en rojo si está por debajo. Vemos aquí que tenemos un 4 y un 4 en verde, un 4 y un 3,5 en rojo, un 4 y un 3,5 en rojo. Una vez que hemos visto un poquito la evaluación de competencias, se podría decir que hemos finalizado la parte también más práctica del webinar de hoy. Si os parece, voy a revisar un momento las preguntas que me habéis ido dejando, porque sobre la marcha ya he ido viendo que tenía bastantes preguntas. Entonces, voy a leer las preguntas y enseguida las voy a contestar. Paramos un momentín, 2 minutos. Vale, voy a ir contestando algunas de las preguntas que habéis comentado. Además, hay alguna muy interesante que creo que os puede venir bien a todos, así que voy a ir contestando más o menos aquellas que me vaya acordando, que sean más repetitivas, y si no me da tiempo a todas, pues no os preocupéis que os contestaré por correo al resto de preguntas. Me preguntan si es obligatorio utilizar el cuestionario de comprobación. Creo que lo he comentado anteriormente, pero no es obligatorio. Lo que sí que es obligatorio es tener un informe de auditoría en el que tengamos, aparte de las no conformidades, tener documentados los hallazgos de la auditoría. Eso sí que es importante y obligatorio según las normas de gestión. Lo que no es obligatorio es que sea un cuestionario de comprobación. Puede ser un documento en Word, todo en forma de texto, puede ser a través de preguntas como os he enseñado en el cuestionario de comprobación o puede ser como vosotros consideréis más adecuado a las circunstancias de la organización. ¿Vale? Sí que es importante tener todos los hallazgos documentados, pero no obligatorio un cuestionario de comprobación. Voy a ver qué más preguntas tenía. Vale, me preguntaban también, porque hay alguna organización que había hecho ya la auditoría interna en base a la norma del 2008 y ahora le toca hacer la auditoría externa. Me preguntan si es obligatorio volver a hacer en base a la nueva norma y si el certificado se renovará por 3 años. Vale, importante. Si yo ya he hecho una auditoría en base a la antigua norma del 2008 en el caso de calidad o del 2004 en el caso de medio ambiente, es importante que hagamos una auditoría en base a la nueva norma. Es un requisito indispensable para superar la auditoría externa. Es decir, si yo ya había hecho una hace menos de un año en base a la vieja norma, he adaptado mi sistema, tengo que volver a hacer la auditoría, por lo menos con los puntos nuevos de la norma. Es requisito obligatorio. El auditor externo tiene que tener evidencia de que hemos hecho una auditoría en base a la nueva norma. En cuanto a la pregunta de si se renueva por 3 años, no. El ciclo de renovación de las auditorías, de la renovación de los certificados, es el que teníamos habitualmente. Si yo, por ejemplo, estoy en el segundo año de seguimiento y al año siguiente me tocaba renovación, aunque haga ahora la adaptación, el año que viene tendrá que volver a ser la renovación. Es decir, el certificado mantiene su ciclo habitual, aunque hagamos la adaptación en un momento dado u otro, según la organización le haya interesado. Vale, más preguntas. Había una pregunta muy interesante en la que me preguntaba que en el caso de que el auditor interno se contrate a una empresa externa en la que ya se presupone
que el auditor tiene cualificación y está formado en base a las nuevas normas, preguntaba si era necesario tener evidencia de ello. Sí, de hecho los auditores lo están pidiendo. Si vosotros, por ejemplo, contrataréis los servicios de otra empresa, por ejemplo, de Qualitas, para que os hagan la auditoría interna, Qualitas os tendría que facilitar el currículum del auditor para que vosotros podáis cotejar que cumple con vuestra descripción de puesto o con los requisitos que vosotros habéis establecido. Entonces, ya sea personal interno el que haga la auditoría o personal externo el que la haga, tenemos que tener evidencia de que cumplimos con la ficha de perfil de puesto, tanto formación, experiencia como lo que se haya determinado. Voy a revisar otra vez las preguntas porque había alguna pregunta más. Vale, también me preguntaban que en el caso de que el auditor interno tenga que tener experiencia previa, si sirve que esa experiencia fuera en otra empresa diferente de la actual. Sí, sí que serviría. También, como os comento, depende de lo que vosotros hayáis determinado en la ficha de puesto. Pero si vosotros simplemente habéis puesto que tiene que tener experiencia como auditor interno durante un año y esa persona tiene experiencia como auditor interno y lo puede acreditar durante un año en otra empresa, también sería válido, a menos que vosotros especificáis que tiene que ser en la propia empresa. Pero si no lo especificáis así, por supuesto, nos serviría también la experiencia en otras empresas. También me preguntan si el responsable de calidad puede ser el auditor interno. Vale, ya que es la persona con formación de las nuevas normas de la nueva organización. Vale. Como he comentado que el auditor interno tiene que tener formación en las nuevas normas, es habitual que las personas que mejor formados están en las nuevas normas sean los responsables de calidad o medio ambiente si también tienes 14.001. Sí que puede ser auditor si cumple con la ficha de perfil de puesto, pero hay que tener en cuenta que no puede auditar su propio trabajo. Creo que lo comentaba anteriormente. El auditor tiene que ser imparcial e independiente de lo que está auditando. Es decir, el responsable de compras, pues sí que si tiene formación y experiencia, según se haya determinado, para hacer la auditoría interna, podrá auditar la parte de otros procesos que no sea el de compras, y el de calidad podrá auditar otros procesos que no sean los que está propiamente involucrado como responsable de calidad. Es muy importante la independencia. También se están dando alguna no conformidad en auditorías externas por este motivo, ¿vale? El auditor tiene que ser independiente. Vale, creo que más o menos he ido contestando la mayoría de preguntas. Veo que me queda alguna, pero no tenemos tiempo para más. Entonces, si os parece, vamos a dejar aquí el webinar. Os voy a dejar simplemente el contacto para que vosotros tengáis. Podéis escribir incluso alguna duda a elena.ayo@qualitas.es. Contestaré por email las preguntas que no me han dado tiempo y os recuerdo, como en otras ocasiones hacemos, simplemente que la página de Procuo es procuo.pro. Tenemos un apartado específico para eventos donde podremos ver el seguimiento de los próximos webinar o formaciones presenciales que vayamos a realizar. Igualmente en la página web de Qualitas, que es qualitas.es, en el apartado de eventos podemos ver los próximos eventos. Incluso en el apartado de certificación ISO, viendo la página principal certificación ISO, podemos solicitar más información en el caso de que queramos asesoría o en el caso de que necesitemos, por ejemplo, y viendo el webinar que estamos tratando hoy, un auditor interno cualificado para llevar a cabo las auditorías. Bueno, pues damos por finalizado el webinar de hoy. Simplemente daros las gracias por asistir una vez más, gracias por las preguntas y nos vemos en el próximo webinar.